rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó y te despertó. Mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó. Mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. D-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho. Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Amigos de D-Blue 88.9 FM, buenos días. Amigos del Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, de todas las redes sociales, buenos días, bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario Mi Rancho. Una semana más junto a ustedes con la bendición de Dios y definitivamente lo mejor de cada sábado es amanecer junto a ustedes, amigos agricultores, y traer después siempre y todas las semanas entrevistas con muy buenos invitados y temas bastante interesantes. Y justamente acorde a la realidad que vivimos el día de hoy. Les recuerdo que aunque esta entrevista es grabada, no se edita, no se corta, no se resume y va entera como si estuviéramos en vivo. Ya sabes, puedes ubicarme el teléfono celular 099-339-4346, al correo Jorge Paz 2323@hotmail.com. En Facebook estamos como Programa Agrícola Mi Rancho, en Twitter como @Pazmino Pérez, en Instagram como jpazmino23 y en la página de YouTube de Programa Agrícola Mi Rancho. Recuerda esta importante mención de Biotecdor, amigo camaronero, control de eventos con Protacid OX, único ácido orgánico concentrado y no corrosivo del mercado. Encuéntralo en Biosoluciones Agropecuarias, Biomarcel y Solmar Green. Protacid OX, un producto de Biotecdor, y recuerda, Protacid OX no necesita pegante. Fagro Ecuador te ofrece soluciones sustentables para la agricultura orgánica con mayores rendimientos y sin contaminación. Fagro Ecuador es tecnología mexicana al servicio del agricultor. Si usted quiere cultivos más sanos, si usted quiere enfermarse menos, ya sabe, su alternativa es Fagro Ecuador. Biomex Plus, el escudo protector contra el Fusarium. Biomex Plus es un producto de origen inglés con una nueva especie de Bacillus amyloliquefaciens, en sinergia con fósforo de alta concentración, potasio, zinc y manganeso, más la tecnología EVA de rápida asimilación, que es 100% patentada por Omex de Inglaterra. Biomex Plus promueve el desarrollo
tejido radicular, mejora la asimilación del fósforo disponible por medio de las enzimas fitasas y adicionalmente protege la raíz de patógenos por acción de lipopéptidos que generan antibióticos naturales. Biomex Plus suprime enfermedades causadas por hongos y bacterias del suelo. Recuerda, Biomex Plus es un producto inglés que protege tu cultivo de banano contra Fusarium. Trabajamos junto a ustedes para un Ecuador sin Fusarium, producto de Agro del Ecuador. Amigo productor, la plaga Fusarium R4T es una amenaza para la producción de tus cultivos. Cuida tu finca, mantén las medidas de bioseguridad, entra limpio y sal limpio de tu terreno. En la comunidad andina todos somos agricultura. Cuidémosla. Más información en www.agrocalidad.gov.es. Un saludo también a Carlitos Quintana en controles y es el tiempo de conocer a nuestros auspiciantes. Mi Rancho llega a ustedes gracias al gentil auspicio de... Mi Rancho llega gracias al gentil auspicio de Café, Chocolate y Vino Mi Rancho, Chemi El Ecuador, Quilol, Agrocalidad, Biotecdor, Semimor, Fagro Ecuador y Agro del Ecuador. Hoy en Mi Rancho, amigo, estamos con la doctora Irene Vélez. Ella es analista política y analizaremos cómo beneficia el cambio de gobierno a la economía del sector agrícola. Un tema bastante interesante, es la primera vez que tengo un economista en el programa y pues me ha tocado prepararme bastante bien y saber cómo nos beneficia en el sector agrícola. Así que estén muy pendientes de este programa. Carlitos, nos vamos con la entrevista de esta semana. El tema de esta semana es presentado por cortesía de... Por cortesía de Chemi del Ecuador tenemos la entrevista de esta semana y como les mencioné hace un momento está con nosotros la doctora Irene Vélez. Ella es analista política, catedrática universitaria y también editorialista de Diario Expreso. He tenido la oportunidad de escucharla en algunas entrevistas políticas y me ha parecido interesante traer a colación este tema, ya que se viene un cambio de gobierno y queremos saber de una u otra forma cómo afecta al sector agrícola del país. Doctora, buenos días y bienvenida al programa. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación con nosotros y hablar un poco de un tema que tal vez no es su fuerte, que es la agricultura, pero y el tema económico tampoco es mi fuerte, pero vamos a tratar de hacer una simbiosis entre economía y agricultura para ver de una u otra forma si entendemos un poco este proceso. Antes de empezar, doctora, cuénteme un poquito, ¿quién es Irene Vélez? ¿Dónde ha estudiado? ¿Dónde labora? ¿Su experiencia laboral? Bien, mi nombre es Irene Vélez. La verdad es que yo, como muy pocas personas creo que en el planeta o en el Ecuador, siempre tuve una debilidad por las ciencias políticas, pero no las ciencias políticas como algo donde yo pudiera participar, no como algo buscando un cargo político, buscando ser una autoridad, ni elección popular, no. Realmente yo decidí estudiar ciencias políticas por la parte analítica en general, o sea, poder tratar de explicar un fenómeno, poder tratar de explicar cómo se debería de hacer las cosas a cierto punto. Por ahí esa fue mi formación académica, de ahí me he desarrollado desde eso, desde el análisis, desde poder decir esto aquí se hizo producto de tal estrategia, esto aquí se hizo producto de tal conveniencia probablemente, incluso también en evaluación de políticas públicas, que creo que ahí podríamos relacionarlo un poco más con el agro, y bueno, y de ahí me he especializado en la cátedra universitaria, donde trato de impartir a mis estudiantes esto prácticamente, trato de impartir no necesariamente el amor por el análisis o por el país o por la forma de hacer políticas públicas, pero sí también la importancia, trato de comunicar la importancia de adaptarse al medio, de entender el medio y adaptarse a él, siempre con valores. Muy bien. Usted, a pesar de ser bastante joven, le he podido escuchar en algunas entrevistas y tiene muy buenos criterios. Cuéntenos un poquito dónde labora actualmente, su experiencia y cómo llega usted a ser editorialista, por ejemplo, de Diario Expreso. Bueno, la verdad es que editorialista del Diario Expreso fue producto de cuando yo estaba estudiando en la universidad. Hubo un momento que el Diario Expreso decidió cambiar un poco sus editorialistas, se abrieron las oportunidades y realmente simplemente apliqué, envié un análisis más que nada internacional y así fue como yo pude entrar al Diario Expreso en el año 2012 hasta ahora de 2021, que ya son 9 años. Y de ahí he trabajado más que nada en campañas políticas, en análisis políticos en varios medios y, como le dije, ahorita en la cátedra universitaria, especialmente en comunicación, en el tema de comunicación política.
¿Qué es lo que está haciendo énfasis ahorita? La importancia de saber comunicar bien, no solamente, por ejemplo, la importancia de mostrarle a la gente que está siendo escuchada, de mostrarle a la gente que no se va a imponer un criterio, sino que a partir de lo que la gente quiere, lo que la gente dice, las necesidades que cada uno conoce según su gremio, según su día a día, según la forma en la que ya se conoce la industria o el sector en el que se está trabajando. Eso es comunicación política, es entender que uno no tiene las respuestas para todos, sino que uno tiene que escuchar antes y de ahí encontrar qué proponer. Muy bien, vamos a empezar desde el principio para ir entendiendo un poco más el camino que le queremos encontrar a este programa. Empecemos por el inicio, no valga la redundancia. Doctora, ¿cómo afecta un cambio de gobierno en la economía de un país? Le afecta completamente, especialmente en países como los nuestros que son tan polarizados. Por polarizados quiero decir es que no tenemos nosotros un rumbo de economía en el país, nosotros no tenemos políticas de Estado. ¿Eso qué significa? Que la ideología que tiene el actor de por medio cambia muchísimo el rumbo que va a tomarse. Entonces, por ejemplo, si yo soy un partido de izquierda, especialmente en el país, lo más probable es que opte por cerrar la economía, lo más probable es que opte por fortalecer la industria nacional, supuestamente, a través de limitar la competencia que entre al país. ¿Por qué? Porque creo yo que el Estado de alguna forma tiene que proteger todos los mecanismos de producción, de comercialización y de venta, ¿ok? Mientras que si no tiene un político o un presidente que crea más en la libertad de movimiento, vamos a tener a una política que diga, bien, yo aquí no me meto de alguna forma y voy a permitir el libre intercambio entre los ciudadanos en un país. Entonces, no voy a tener mayor cierre de fronteras, no voy a intervenir en la forma en la que comercian, no voy a intervenir a través de impuestos, sino que solamente como que voy a mantenerme alejado y voy a verlo digamos que de lejos. Entonces son dos formas completamente diferentes de entender la economía y eso se lo podemos ver en los impuestos que vamos a grabar, por ejemplo, si te van a cobrar o no el anticipo de la renta, por ejemplo. Eso de ahí sí responde a una concepción ideológica de cómo debería ser la economía. Entonces, lo sentimos en nuestros bolsillos, lo sentimos, por ejemplo, en si el presidente cree conveniente o no subir el IVA, si cree conveniente o no bajar el IVA, si cree conveniente o no invertir a través de créditos que reactiven la economía, o si cree solamente en dar asistencia social. ¿Okay? Son maneras diferentes de entenderlo. Y no solamente eso, sino que también la región o el mundo reacciona ante una economía interna o ante un cambio en la economía interna. Entonces, por ejemplo, si he escogido una persona como Guillermo Lazo, lo fue ahorita, que sí representa mayor confiabilidad al panorama internacional, al día siguiente tienes más personas que van a querer venir, invertir, baja el riesgo del país, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en Ecuador, al día siguiente bajó 13 puntos nuestro riesgo país. Y eso que Guillermo Lazo no había hecho un solo movimiento. ¿Eso qué significa? Significa que en general el mundo y bastantes economías tienen mayor confianza en alguien que sea más o menos de centro derecha o que se proyecte de esa forma, alguien que venga de la banca, que diga, bien, no se preocupen, aquí no van a haber expropiaciones, aquí va a haber de alguna forma un juego limpio en cuestión de legislación, aquí va a tener facilidades, aquí va a haber, no voy a entrar yo a sus juegos. Entonces, eso de ahí hace también que la economía cambie, no solamente de forma interna, sino también por los estímulos que recibimos del exterior. Así es, muy bien explicado de parte suya. Yo no me voy a meter a hablar de actores políticos, pero sí vale resaltar desde el tema agrícola, agropecuario, una década anterior que cerró las puertas a acuerdos internacionales, acuerdos con la Unión Europea que se firmó casi al último y se negaba a firmar acuerdos comerciales que de una u otra forma tenían al país paralizado en la parte de comercio exterior y que ahora que se han empezado a reactivar vemos los resultados de eso, abriendo nuevos mercados para productos ecuatorianos y que definitivamente eso es lo que necesitamos. O sea, países como Colombia y Perú, que son nuestros vecinos, tal vez un poco más adelantados en cuanto a su parte agrícola tecnológica,
y más aún con apoyo de parte de sus gobiernos para buscar acuerdos internacionales, para tocar puertas y decirle, hey, aquí tengo banano, aquí tengo camarón, aquí tengo café, aquí tengo esto, y te puedo vender y podemos hacer negocios. Mientras nosotros teníamos esa imposibilidad, de una u otra forma, al sector agrícola se lo vio muy afectado este tema, ¿verdad? Correcto, fue uno de los sectores más afectados por esta tal vez mentalidad de tener desconfianza ante los mercados internacionales, de verlos como los enemigos usualmente, de ver y de no pactar algo más grande que sea un acuerdo de libre comercio. Entonces, la verdad es que al país, por más de que tengamos diferentes sectores y que el agrícola sea el sector que por excelencia deberíamos estar más enfocados en aprovechar, ¿qué pasa? Si no se firma un tratado de libre comercio, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico, si no se firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos, probablemente, si no se firma un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que ya lo logramos hacer, ¿qué es lo que pasa? No se puede negociar. Lo que va a pasar es que va a obligar al agricultor, por ejemplo, a tener que comerciar por producto. ¿Ok? Entonces ya no es que hay una normativa que aplica para todo el sector, ¿ok? Ya no es que hay una normativa que es inamovible, ya no es una normativa que sabemos que se va a aplicar de aquí a los próximos 15 años porque hay un tratado de libre comercio, sino que casi todo depende de año tras año, negociaciones particulares sobre negociaciones particulares, el arancel puede cambiar, la situación puede cambiar, entonces no hay nada escrito que promueva estabilidad. Por eso la importancia de los tratados de libre comercio, pero son complicados de poderlo firmar. ¿Por qué? Porque ahí hay diferentes actores de la sociedad, no solamente el sector agrícola, sino por ejemplo el sector industrial, el sector automovilístico, el sector etcétera, que digamos que temen muchas veces o que tienen cierta nerviosismo a abrirse y competir, ¿ok? Entonces, si tenemos esos grupos de presión tan fuertes en el país y se le suma a una concepción muy estatal y de tenerle miedo a la competencia de la economía porque creemos que es desleal, porque creemos que va a aprovecharse de nosotros y demás, lo más probable es que no tengamos nunca esos tratados que hagan que un sector, en este caso el agrícola, se vea perjudicado. ¿Por qué? Porque tiene que estar negociando año tras año y viendo cómo cambian las condiciones y no permite una planificación a largo tiempo que diga, ok, como que así me puedo proyectar. Sin estabilidad, sin reglas claras, sin esta apertura, es difícil poderse proyectar. Doctora, y vuelvo a repetir, mi expertise no es el tema económico, más yo le voy a hacer preguntas que de pronto la gente que está metida en este sector, siempre, valga la redundancia, siempre nos hacemos esta pregunta y a veces no ha habido a quien consultarle sobre este tema. Ahora justamente en pandemia vimos la importancia del sector agrícola, bueno, y médico, entre otros, pero la importancia del sector agrícola, y yo no sé, y no me explico por qué los gobiernos, en vez de facilitarnos las cosas al sector agrícola, nos la complican. Usted ya hablaba del tema del impuesto a la renta. ¿Por qué siempre, siendo un área que genera mucho empleo, que tal vez 8 de cada 10 personas de una u otra forma dependemos de la agricultura, aquí ya sea banano, arroz o lo que sea? ¿Por qué siempre los gobiernos se empeñan en ponernos esas trabas, en ponernos impuestos y paralizar un poco en vez de apoyar el sector agrícola? A ver, eso aquí se puede explicar desde tres perspectivas. La primera es, acaban de salir de 10 años o incluso 14 años, dependiendo si quieren ver al gobierno de Lenín Moreno como una especie de continuismo del gobierno de Rafael Correa, que no ha sido muy cercano a destrabar los sistemas económicos, sino que ha sido mucho más recolector. O sea, ha recolectado lo que ha podido de los diferentes sectores que ha podido. ¿Okay? Entonces, en esa forma, no es para minimizar los efectos que se puede tener, pero entendamos que era una manera global de ver y entender la economía, ¿ok? Entonces era contra casi todo sector esto de ver cómo puedo como que peñiscar hasta cierto punto para poder enriquecer o agrandar al Estado y poder cumplir con las funciones que ellos les habían dado al Estado, ¿ok? Que era un gobierno extremadamente grande, extremadamente pesado, que necesitaba ser mantenido. Entonces, por ahí podemos empezar con el primer punto. El segundo punto es que el Ecuador
hay asociaciones que tal vez no tengan que pagar ciertos impuestos, hay asociaciones que tal vez no tengan que pagar, digamos que tengan ciertos beneficios, entre comillas, ante la ley, de no tener que anticipar el impuesto a la renta, que hayan encontrado aranceles más baratos y como que con el exterior, que todo el gobierno pudo representarlos de una forma eficiente. Ok, eso de ahí es porque hay grupos que están extremadamente organizados y grupos que pueden hacer un lobby o una presión efectiva al gobierno. Entonces, eso de ahí también significa muchísimo, aprenderse como a cierto punto organizar para que las demandas, por ejemplo, demandas en relación a minería son muy escuchadas, en relación a cuidar el medio ambiente es muy escuchado, pero eso es porque mientras más pequeño sea, y esa es una, digamos, ironía del sistema, mientras más pequeño sea el sector, más fácil organizarse es, y mientras más fácil organizarse es, más fácil de ejercer presión resulta. Y así tiene ciertos beneficios. Entonces, yo creo que también por ahí va esta segunda parte de la lectura. Ahora, con el nuevo gobierno, creo yo que sí vamos a tener un cambio de enfoque, pero también va a depender muchísimo de la cantidad de lo que se pueda hacer escuchar al sector en el momento de delinear las políticas públicas. Guillermo Lasso, en este caso, ha prometido cualquier cantidad del agro, ha prometido una reactivación del agro, ha prometido microcréditos para el agro, pero tiene cualquier cantidad de demandas sociales las que tiene que atender, demandas sociales, de demandas colectivas, demandas de atención del Estado. Entonces aquí es casi una competencia de que no se olviden de lo que se ha prometido y no se olviden de nosotros. Así lo leo yo en el momento. Muy bien, y yo he tratado de entender un poco bien este impuesto, y se marca no solo a la comercialización, sino también incluso a la producción. Y eso está mal porque en Ecuador es muy caro producir, tenemos una mano de obra bastante cara por el tema de la dolarización, y justamente esto es algo que nos quita competitividad. Claro, pero el problema ahí es que la mano de obra no solamente es cara en sí por la dolarización, pero también habrá quienes digan que es producto de la ley orgánica en relación a la seguridad social. Entonces, que son muy estrictos, que no se puede, por ejemplo, contratar por horas, sino que se tiene que llevar todas estas condiciones, amparo de derechos humanos, derechos del trabajador y demás. Entonces, eso se entiende que muchas veces quienes escriben las legislaciones están alejados de la problemática nacional, o sea, están alejados de ese sector en específico. Entonces, por ejemplo, si en el agro puede resultar muchísimo mejor contratar por horas o contratar por temporadas, podría ser que eso de ahí el asambleísta no lo conoce, no lo supo y simplemente es más. Era casi una promesa de campaña o una promesa electoral de decir yo los voy a asegurar por toda su vida y nunca más van a ser explotados y nunca más van a no sé qué. Entonces es una desconexión. No ocurre solamente eso con el agro, también ocurre en otros sectores, por ejemplo en el sector de la educación, que es uno de los que yo más conozco, que se sufre la desconexión de imponer una ley. Entonces por ahí te encontramos la primera traba de que aumenta el valor de la mano de obra. No hay una verdadera conexión con las demandas y de cómo funciona ese sector, uno, y dos, ya es un costo político demasiado alto decir, por ejemplo, voy a eliminar, imaginémonos, el 13º o el 14º, voy a eliminar la seguridad social, ya de ahora en adelante, o sea, hacer esa flexibilización del código laboral es es muy riesgoso para cualquier presidente, es casi no voy a decir la palabra un suicidio político, pero uno tiene que estar extremadamente fuerte en política para poder arriesgarse con un tema tan sensible, un tema que hace que la gente esté usualmente ya a la defensiva, porque el término flexibilización laboral significa para muchísimos opresión, significa que la gente se vuelve a aprovechar y demás. Entonces, yo creo que hay un momento que el Ecuador lo va a necesitar hacer, que necesitamos un respiro, que necesitamos de una forma libertad de movilización, necesitamos también minimizar el costo para poder ser más competitivos con nuestros productos, especialmente los del agro, pero hacerlo es un momento que el gobierno tiene que estar
en una muy buena posición frente a sus ciudadanos y que no exista oposición por oposición, porque, repito, es un gran riesgo político hablar de esto. Y ahora que justamente pasamos una elección y había dos tendencias marcadas de derecha y de izquierda, se llegaba a muchos diálogos o confrontaciones en cuanto a si es positiva o no la dolarización en el Ecuador. ¿Qué opina usted? ¿Es positivo la dolarización o no? Por supuesto, yo en lo particular es lo que he visto que ha permitido que el país pueda sobrevivir a las tendencias políticas que hemos tenido. Creo yo que si hay alguien, bueno, eso no es lo que creo, si es que la popularidad del dólar sobrepasa el 95% en el país. Entonces, es el único punto que no está tal vez polarizado en el Ecuador. Por ejemplo, volver al sucre, hablar del bolívar, hablar de, por ejemplo, un banco central que emita, equivale a hablar nosotros también de inflación. Sí, entendemos que, por ejemplo, las consecuencias es que nuestros productos pierden competitividad en el exterior, pero tenemos estabilidad dentro del país. Tenemos a políticos tal vez con camisa de fuerza, que no es que cada 5 segundos que tengan una deuda, porque van a tener deudas con los profesores, van a tener que pagar salarios, van a tener que ver cómo pagan la deuda interna y demás, empiezan a emitir más deuda, que algún día llegamos a un punto en el que digamos, Dios mío, 100.000 sucres son $1, cuando hace 15 días 100.000 sucres equivalían a 7, ¿ok? Acordémonos también de esa época en la que nosotros vivíamos. Entonces, creo yo que si algo nos ha permitido poder mantenernos, si algo nos ha permitido planificar a futuro, es justamente eso de saber que no va a fluctuar la moneda. Eso es lo que ha permitido tener visión, es lo que ha permitido que haya cierta proyección y es lo que ha permitido que las personas, que exista una vida más o menos ordenada y con confiabilidad en el país, con confianza en el país. Yo también estoy de acuerdo en eso. Yo me acuerdo que yo era muchacho todavía cuando sucedió el tema de la dolarización y me acuerdo mucho de algo que yo consumía mucho en ese tiempo, que era los vasos de morocho, que siempre visitaba un amigo que vendía eso y mientras costaba 30 centavos de sucre, de repente de una semana a otra pasó a $1 y $1 era 25.000 sucres. Pero ahorita ya después de tanto tiempo de dolarización la gente no se acuerda de eso y si volvemos a una moneda nacional, ya sea el sucre o cualquiera de ellas, nos volveríamos a meter en ese problema que después no sabremos cómo salir. Correcto, pero aunque la gente no se acuerde esto de aquí, es tanta la confianza en el dólar, que incluso es algo ya transgeneracional. Eso, entonces, cuando hay una acerca de la desdolarización buena, que equivalió a un momento de casi sacrificio de la campaña electoral, porque con el dólar, digamos que si uno quiere perder algo, métase con el dólar. Hable sobre la posibilidad de una moneda virtual, una moneda paralela y pierda. Punto. Esa es la receta perfecta para perder. Y qué más iba a decir sobre esto aquí, no solamente es generacional, sino que una vez más es lo único que ha permitido, probablemente, y la gente lo ve así, no ser otras regiones del país. Entonces, si bien no tenemos tal vez muchas generaciones no tengan el recordatorio de qué era tener sucre, de qué era cambiar la moneda, de qué era todo esto aquí, sí tenemos el ejemplo de Venezuela, sí tenemos el ejemplo de Argentina sobre cómo la inflación afecta a su vida, especialmente lo de Venezuela, y ese fantasma es algo que nos va a perseguir. Y otra hablaba sobre, por ejemplo, cuánto era un día le costaba tanto sucre y el día siguiente le costaba tantos otros sucres, y éramos unos consumidores de que tal vez comprábamos un chicle, nada más. Imaginémonos cómo afectaría eso a toda una industria, de saber a cuánto lo tengo que vender el día de hoy y cuánto va a subir. No, esto realmente hubiera sido escandaloso e imposibilitaría cualquier tipo de planificación. Así es. Y doctora, yo le mencionaba algo que se menciona mucho sobre la mano de obra cara por el tema de la dolarización, pero hay temas hay formas de paliar esta mano de obra cara y justamente es optimizando el recurso humano.
lastimosamente, y yo a veces por decir ese tipo de cosas me gano enemigos aquí, pero lastimosamente estamos acostumbrados a trabajar menos y siempre queremos que nos paguen más. En el campo el agricultor está acostumbrado a trabajar hasta las 11 de la mañana y paró y no hizo más. Entonces, si queremos producir más y ganar un poco más, pues tenemos que trabajar más. Y yo le hablo en el caso de profesión. Yo soy un profesional, pero también soy emprendedor, también tengo este programa agrícola. O sea, definitivamente, entre más gastos tienes, pues tienes que trabajar más. No siempre esperes o que el gobierno o que tu jefe te sube el sueldo para ganar más. Trata de hacer algo más. Y esa es una forma de paliar este tema de la mano de obra cara que tenemos. Realmente no conozco a tanta profundidad el sistema del agro y de cómo se serán las jornadas en sí. Lo que sí puedo decir es que desde el punto de vista económico hay que tratar de optimizar recursos, correcto, ser muy creativo con los recursos y buscar la innovación. Y yo creo que entre la innovación, la creatividad y de alguna forma los incentivos de querer que la empresa sea eficiente y demás, a los trabajadores, incentivos justos, esto de aquí puede generarse, puede ser mucho más dinámico y dinamizar la economía. Ahora, doctora, entrando a los acuerdos comerciales que se piensa entrar, algunos que ya ingresamos hace un tiempito, nuestros principales competidores son nuestros vecinos, Colombia y Perú. Ellos tienen su propia moneda. ¿El estar dolarizado nos da una ventaja comercial a nosotros? ¿Estamos en igualdad de condiciones o ellos por tener su propia moneda tienen más ventajas que nosotros? Ellos por tener su propia moneda pueden tener más ventajas que nosotros, por lo que en este momento sí es imperativo nosotros tener los mismos acuerdos comerciales que ellos tienen o por al menos tener algún tipo de consideración en cuestión de aranceles sobre los otros grupos. Entonces aquí es si la dolarización, que ha sido tan beneficiosa para el país, de alguna forma nos pone en desventaja con nuestros competidores que pueden de forma desleal devaluar la moneda, por ejemplo, y que salga más barato para alguien comprar en Colombia o alguien comprar en, por ejemplo, Perú o demás. Lo que tiene que haber de parte del gobierno del gobierno es un gobierno con la capacidad de representar al sistema como el sistema agro que frente a los otros compradores, o sea, con tratados de libres comercios, con incluso ser capaz y lo suficientemente fuerte de poder demostrar que en ciertos lugares hay o en ciertos países podría haber competencia desleal, incluso que se está bajando, y eso ahí se tiene que mostrar ante, por ejemplo, la OMC, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio. Es decir, hay estos países que están devaluando su moneda a propósito para perjudicar al país. Podría ser una medida un poco complicada porque uno no quiere ganarse enemigos, digamos, en la plataforma internacional, pero esto es una cosa muy común que hacen los países, de poder decir, en este punto en el agro estamos teniendo dificultades, ¿ok? Porque está aplicando una medida desleal para perjudicarme mi economía. Y sí hay lugares de arbitrajes, la OMC, por ejemplo, es un gran ejemplo, y muchísimas veces se falla a favor del país, como por ejemplo en este caso el que está en desventaja, que fuera el Ecuador. Pero para eso necesitamos tener un gobierno fuerte, un gobierno que todo el tiempo y permanentemente esté escuchando las demandas de estos sectores que se ven vulnerables. Doctora, ahora hablando un poco de que se vendería el Banco del Pacífico, y se hablaba de que se lo ofertaría a algún banco extranjero para que venga aquí, ¿en qué beneficiaría de que un banco extranjero ingrese al país? Beneficiaría más que nada en poder generar competencia en el sector de la banca, y obligar a otros sectores y obligar a los otros bancos a no tener, abrir, digamos, que el monopolio, y obligar a los otros bancos, al sentir que no tienen el monopolio, a tener que, por ejemplo, bajar sus tasas de interés, mejorar los términos, generar más créditos. ¿Por qué? Porque tienen que de alguna forma fidelizar a quien alguna vez estuvo conmigo, no lo quiero perder. Entonces, lo que hace la competencia, o sea, traer una banca acá es como traer no cualquier otro sector, pero funciona como si estuviéramos trayendo otra competencia, cualquier sector, que lo que hace es obligar a los otros a estar en su mejor papel, en su mejor momento, para poder
como ganar el juego. Entonces sí, más competencia significa más opciones para el ciudadano y que los otros se optimicen en sus servicios. Muy bien. Doctora, si el sector agrícola es uno de los que más aporta al PIB nacional, ¿por qué será uno de los ministerios que menos recibe de parte del gobierno? ¿Se puede hacer algo allí para que sea redistribuido un poco mejor esto? Es uno de los que menos reciben del gobierno, probablemente porque hay otros sectores, otros municipios más que nada, que llaman más la atención al ojo público. Entonces el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, siempre van a llamar al ojo público. Entonces esto de aquí es natural, ya, y además porque representa la mayoría del país, representa a todos. Necesitamos educación, todos necesitamos salud, la inclusión social es un tema que casi todos nos corresponde, y así se lo siente. Entonces por eso hay más atención a otros ministerios que a otros. Sin embargo, si estás hablando de lo que uno representa para el país, lo que uno le entrega al país, la forma de cambiar esto aquí es generando más presión, teniendo más demandas muy específicas, demandas muy claras, y organización del grupo para que digamos que los medios de comunicación, la opinión pública y demás lo ingresen o lo tengan presente siempre en sus agendas. Muy bien. Doctora, no sé si usted conoce bien los créditos diferenciados que está haciendo ahora Banecuador, porque eso es algo que debemos entender que es una política que impulsa el Ministerio de Agricultura en hacer créditos diferenciados. Antes los créditos sí había un poco de diferenciación, pero no había por rubro. Ahora hay un rubro para caña guadúa, por ejemplo, bambú que se llama, y te dan un tiempo de gracia de acuerdo al tiempo fenológico de cosecha del bambú. Igualmente en otros rubros hay. ¿Cómo beneficia esto la economía de un país? Bueno, en cuestión de cómo la beneficia, lo que ayuda es que se pueda especializar, como que se puedan llegar a nuevos productos que tal vez antes no había mayor incentivo de cuestión de producir. Entonces lo que terminamos haciendo es diversificar a la economía y despertar ciertos sectores que tal vez hemos desperdiciado, o ciertos productos donde tal vez no nos hayamos enfocado, mientras que hay otros que ya están sobreexplotados o que hay una competencia que ya está llegando al tope. Entonces eso es lo que ayuda en el país, con los créditos de una forma diferenciada, de poder llegar a esquinas donde antes no se habían llegado y poder la atención, donde ya la competencia ya no da más, o sea, ya no hay muchos incentivos para seguir compitiendo en ese sector, poderlo como, digamos, no es la palabra redistribuir, pero sí, como eso prácticamente, de poder generar nuevos centros fuertes de exportación en la economía y dejar como el punto tradicional. Pero para hacer eso sí hay que crear incentivos. Claro, yo siempre me he preguntado algo, porque bueno, es fácil plantearlo, fácil decirlo, pero quiero preguntarle a usted qué tan difícil es hacerlo, porque en el Ecuador producimos arroz, producimos maíz, banano y tantos otros rubros, y bueno, sobre todo en ciclos cortos, hablando de maíz y arroz, y sembramos todo el mundo arroz y sembramos todo el mundo maíz, y cuando salen las cosechas tenemos un precio muy bajo por la sobreproducción. No tenemos acuerdos comerciales para poder sacar el excedente y mejorar los precios. ¿Por qué no ha habido un trabajo entre economía, entre exportación, entre agricultura, en la cual diga, a ver, nosotros tenemos que producir tantas toneladas de arroz para cubrir la demanda local, tenemos 2 o 3 mercados que nos están solicitando tanta cantidad, entonces este año debemos sembrar solo tantas hectáreas de arroz, solo tantas hectáreas de maíz y poder manejarnos un poco mejor en los precios? ¿Se puede hacer esto en la práctica? Yo creo que es todo complicado. Yo creo que al final del día esta planificación excesiva no termina a veces resultando como uno quiere que sea. Puede decir, bueno, voy a contratar tanto. Yo creo que lo mejor es a veces apostar por escuchar las demandas, escuchar las ideas innovadoras que existen desde la sociedad, por ejemplo, no sé, empezar a sembrar tal y empezar a exportar tal, y que a partir de eso el gobierno diga, ok, perfecto, se puede generar tratados de libre comercio, se puede incluir esto en
en los que no entran con aranceles, o los que no tienen, o las que tienen, o que por ejemplo tengan beneficios arancelarios. Sí se puede trabajar, pero creo yo que es a partir de una demanda. A partir de la demanda también se puede elaborar, por ejemplo, después créditos, ¿ok? Pero eso sí tiene más que una planificación central, creo yo que viene desde lo que el sector pueda llevar como una petición a partir de la economía y a partir de lo que se ve desde adentro que se necesita o lo que se podría explotar. Y del gobierno central siempre debería haber la iniciativa de decir, mira, esto de aquí se está moviendo bien dentro de la comunidad internacional, este de aquí es un producto que está teniendo apogeo en Estados Unidos, por ejemplo. Se podría, pero antes de llevar como una línea de créditos para tal producto porque ha sido excepcional su venta en Estados Unidos y mire que vendió para Perú, antes de eso hay que preguntar al sector que está ahí de por medio si es viable o no, o si se puede hacer o no. O sea, tal vez sea un producto que en Ecuador no tenga cabida, no tenga cómo hacerse, necesita una inversión muchísimo más grande de la que se piensa originalmente. Entonces, eso sí, el diálogo permanente pues siempre tiene que estar, ya sea para que los mundos escuchen las demandas reales, o ya sea para que se aprueben las iniciativas que pueden existir desde el gobierno central antes de disparar sin tener claro el objetivo. Solamente disparar tiros sueltos. Muy bien. Y algo que tenemos claro todos, pero que muy poco queremos hacer, porque nos resulta más fácil exportar producto como tal o materia prima como tal. Por ejemplo, en el tema del cacao, exportamos cacao, importamos chocolate. Ya la gente va entendiendo la importancia del valor agregado, ya la gente va entendiendo la importancia de invertir un poquito más allá. No es necesario invertir tanto dinero porque vemos que hay esfuerzos aislados de pequeños empresarios o de asociaciones que se han reunido para tratar de darle un valor agregado al chocolate y empezar a buscar mercados y tratar de exportar. Algunos un poco artesanal todavía, pero esto hace que el dinero se quede donde de verdad debería estar, que es en el bolsillo del agricultor. Correcto, eso es lo más importante, es aprender a innovar o aprender a agregar el producto agregado para que siempre tengamos un extra o algún digamos un atractivo diferenciador ante los ojos del consumidor, y si puede ser a través de si ya tenemos la materia prima, que es lo más difícil de hacer, es lo más difícil de conseguir y la inversión más complicada de hacer, esto digamos que puede ser un extra que al final del día las diferencias de lo que se va a ganar por este pequeño extra de la inversión va a ser significativo, o sea, sí va a estar dentro de salir ganando, digamos, al final, porque la inversión más grande siempre va a ser en la materia prima, y lo que se le puede agregar después, yo creo que va a ser el elemento diferenciador que igual se justifica este pequeño gasto extra. Ahora, doctora, todo lo que estamos hablando suena bien, pero nada va a funcionar si no cambia la idiosincrasia del agricultor. Ellos tienen pensado que si les va bien en un cultivo, se tienen que salir a comprar la moto del año o el carro del año si les fue mejor, y lastimosamente muchos terminan tomándose la plata en lugares donde no deberían ir, y ahí se gastan la plata, y hay muy poca cultura del agricultor en cuanto a lo que uno a veces trata de hacer en su casa, tener su dinero donde gasta lo necesario, otra parte se debe ahorrar y otra parte se debe de reinvertir. ¿Cómo educar en cuanto a esos temas al agricultor? Yo creo que sí, esa es la problemática, así como se la pone, esto es algo cultural que solamente se puede, digamos, combatir de una forma con buenas prácticas o buenos ejercicios y de ejemplo a partir de otros casos de éxito, y meter más al agricultor en beneficios o incentivos dentro de por ejemplo donde trabaja. Y claro, siempre está este último, que es capacitaciones de parte del gobierno en relaciones a los beneficios de la reinversión, como una educación tal vez un poco más económicas, ¿ok? Entonces, sí, yo creo que es tanto desde cambiar desde adentro, como también tal vez es una ayuda de parte de afuera, de decir, así es, como que por ejemplo, esta es una educación financiera, o esto es pensar a largo plazo.
Así es, y definitivamente cualquier modelo económico que se implante en cualquier país, y hablemos de Ecuador, fracasa si no bajamos los índices de corrupción, fracasa si tenemos malas inversiones. ¿Cómo trabajar en ese tema? Ya el presidente, incluso la asamblea esta semana que ya eligieron presidenta, habló un poco de eso. Yo creo que definitivamente, y todo lo que exigimos es que devuelvan lo robado, que se metan a la cárcel a los corruptos, porque esa es la única forma de darle un ejemplo a las generaciones que vienen atrás, que si tú te metes a eso vas a terminar preso, si te metes a eso te van a quitar absolutamente todo, y es la única forma de transparentar un poco también la economía del país. Correcto, eso es, o sea, no solamente es a través, yo creo que lo más importante también es a través del ejemplo, en otras palabras, si a los grupos más allegados o a los políticos más cercanos o se les demuestra que no hay espacio para la corrupción, es un gran precedente para que nadie más, porque si cayó incluso el más poderoso, cualquiera puede caer. Entonces creo que va por ahí, y si tenemos en el gobierno un ejemplo de cultura de no aceptar la corrupción, creo que esto podría ser beneficioso para el resto del país, como una especie de, porque hasta ahorita, si no hay referente en el gobierno, si digamos que si lo que impera es la ley del más rápido, la ley del sabido, la ley del que encuentra beneficios, presupuesto incluso para la vacunación al principio de los días, ¿cuál es el incentivo para que el resto de la ciudadanía no cometa este tipo de actos? Entonces eso debería ser un cambio en cuestión de valores, de ética. Esperemos que el país en sí pueda aprovechar esta época para reconstruirse, o sea, o para llegar a los valores que deberían de caracterizarnos como país. Esperemos que lleguemos a eso. Y doctora, para terminar, antes de la primera pausa, la importancia de la asociatividad. Es difícil asociarse aquí. Si en gremios de profesionales es difícil asociarse, mucho más difícil en temas de agricultores o pequeños productores, pero definitivamente uniéndonos conseguimos mejores precios en la compra de insumos, por ejemplo, en la compra de semillas, y al momento de vender también podemos conseguir mejor precio porque llevamos volúmenes. ¿Qué tan difícil económicamente hablando es asociarse aquí en el país? No es tan fácil, pero más que nada la dificultad de la asociación es muchas veces por la desconfianza que existe entre los diferentes grupos, y por el hecho de que todavía en el país existe la mentalidad de no hay una ganancia en conjunta, sino que es mi ganancia versus la del otro, y hay una desconfianza en que el otro está tratando de quedarse con la mejor parte. Entonces no estamos muy acostumbrados, no solo a nivel del agro, sino en otros niveles, por ejemplo en otras industrias y demás, no estamos muy acostumbrados a este concepto de joint venture, que es que en otros países están muchísimo más desarrollados, que siempre hay ciertas problemáticas, pero que se entiende que la ganancia en general puede ser mejor que los dos de forma individual. Así es. Creo que es algo más cultural. Así es. Amigo bananero, que no te rechacen una caja de banano por cochinillas. Cochiviol es el único insecticida que mata la cochinilla y escamas por contacto sin dejar residuos químicos en la fruta, porque no contiene químicos. Cochiviol asegura tu embarque de manera segura. Distribuidores autorizados: Agrimensum, Iván, Seguinagro, Fertilizante y algo más. Plastigagro, Casa el Bananero, el insumo Moraguí de Machala. Haga su pedido a tiempo. Chemi, el Ecuador, su producto bandera Besemira. El 99% de los productores bananeros orgánicos lo utilizan. El mejor producto post cosecha del país, por eso nosotros te lo recomendamos. Quilol, cuida tu salud y la de tu familia. Desinfecta tus alimentos y utensilios de cocina con Quilol. Encuéntralo en los supermercados del país. Amigo arrocero, ya probaste las semillas INIAP Impacto e INIAP FL Arenillas. Son semillas Pepa para este invierno y cuentan con la garantía de Semimor y el ingeniero Henry Borán, produciendo semillas que aseguran tu inversión. Lo encuentras en Lomas de Sargentillo. Vamos a la primera pausa y retornamos con más del programa. Amigo productor, la plaga Fusarium R4T es una amenaza para la producción de sus cultivos. Evite el ingreso de personas ajenas al área de cultivo y en ningún caso movilice plantas con síntomas fuera de su finca. En caso de sospecha de síntomas, informe a los técnicos de Agrocalidad o el MAG. En la comunidad andina, todos somos agricultura. ¡Cuidémosla! Más información en www.agrocalidad.gov.es. Alerta.
Chemie del Ecuador te comunica que personas inescrupulosas están falsificando su producto BC1000. El producto BC1000 es de color ámbar, no es rojo, no es café, no es naranja. Ayúdanos a denunciarlos al teléfono 0990 90 26 16 o al 04 283 57 58. No te dejes engañar. Adquiere nuestros productos solo en distribuidores autorizados o directamente en Chemie del Ecuador. Quilol, cuida tu salud y la de tu familia. Limpia tus alimentos antes de consumirlos. Desinfección de manos, equipos y utensilios de cocina. Quilol es un extracto de semilla y pulpa de cítricos. Es bactericida, fungicida y antioxidante natural. Quilol, encuéntrelo en todos los Supermaxi e hipermercados El Coral. Contactos al teléfono 042-836-314 y al celular 0997-387-380. Quilol es bienestar y salud para tu familia. Biomex Plus, el escudo protector contra Fusarium. Biomex Plus, un producto de origen inglés con una nueva especie de Bacillus amyloliquefaciens, en sinergia con fósforo de alta concentración, potasio, zinc y manganeso, más la tecnología EVA de rápida asimilación, 100% patentada por Omex de Inglaterra. Biomex Plus promueve el desarrollo radicular, mejora la asimilación del fósforo disponible y protege a la raíz de fitopatógenos por acción de lipopeptidos que generan antibióticos naturales. Biomex Plus suprime las enfermedades causadas por hongos y bacterias de suelo. Recuerda, Biomex Plus, un producto inglés para proteger tu cultivo de banano contra el Fusarium. Trabajamos junto a ustedes para un Ecuador sin Fusarium, un producto de Agro Ecuador. Amigo arrocero, ¿ya probaste las semillas INEAP Impacto e INEAP FL Arenillas? Son las semillas Pepa para este invierno, por ser resistentes a volcamiento. Impacto y FL Arenillas producen hasta 10 toneladas por hectárea de granos de arroz cristalino de alta calidad. Excelentes resultados en pilado y cocción, resistentes a hoja blanca y manchado de grano. Cómpralas en Semimor, semillas que aseguran tu inversión. Semimor y el ingeniero Henry Morán, produciendo semillas de alta calidad desde el año 2002. La calidad no se improvisa. Semimor está ubicado en Lomas de Sargentillo, atrás de la Comisión de Tránsito del Ecuador. O llámanos al 0993 491 447. Fagro Ecuador, presente en el mercado desde el año 2008, ofreciendo soluciones sustentables para la agricultura orgánica, con vasta experiencia en manejo de suelos, enraizamiento, nutrición foliar, fungicidas, insecticidas, control de virus de los diferentes cultivos. Su misión, promover una agricultura sin residuos, con mayor rendimiento y sin contaminación. Fagro es agricultura orgánica, cobertura nacional. Contáctese al 0999 500 096, 0997 732 472 o al 07 413 8426. Continuamos con más del programa. Está con nosotros la doctora Irene Vélez, ella es analista política y hemos estado hablando un poco de la política agropecuaria, un poco de la economía del país y de ver de una u otra forma cómo afecta la dolarización, el cambio de gobierno y ese tipo de cosas, que es muy bueno conocerlo también del sector agropecuario. Doctora, ya hemos conocido un poco de la economía, un poco del perfil profesional suyo, pero nos falta conocer un poquito más de su perfil personal. No hay ningún problema. No se asuste. Sí, no hay ningún problema. Okay. Son preguntas y respuestas muy rápidas, ¿ok? Ok. ¿Qué personaje histórico admira usted, Irene? Rosa Parks es una de las que más admiro en Estados Unidos y aquí en Ecuador. Yo creo que Eloy Alfaro. Muy bien. ¿Cuál es el mandamiento más difícil de cumplir para usted? El mandamiento más difícil de cumplir. Sí. Creo que no mentir. Creo que no mentir. Creo que es una tentación 24/7 para poder salir de cualquier conflicto de forma rápida. No me he mentido en la entrevista. No, en la entrevista no, para nada. ¿Qué extraña de su niñez? De mi niñez, la falta de obligaciones. Ya. En 3 palabras, ¿cómo se describe? Analítica,
apasionada y hasta cierto punto estratega. Ya. ¿Qué equipo de fútbol le gusta? Equipo de fútbol, Sí. Barcelona. Ya. ¿Qué no le gusta de usted? A veces no tomo partido y debería tomar un poco más de partido. Ya. ¿Cuál ha sido su mejor trabajo? Creo que el actual. Ya. El actual. ¿Y su peor trabajo? Cuando estuve trabajando en un observatorio legislativo. Ya. No había nada que hacer, era terrible. ¿Cuál es su peor miedo? Que el Ecuador no sea el país que yo imagino que va a ser. Ya. ¿Qué es lo más importante que ha hecho en su vida? Lo más importante que he hecho en mi vida, Sí. creo que ha sido mi vida, o sea, cómo me he ido moldeando y todas las cosas que me he ido dando. Oiga, pero que el Ecuador no sea el país que usted quisiera que sea, también depende de cada uno de nosotros. A veces la gente está esperando que el gobierno tenga una varita, no lo hablo por usted, pero está esperando que la gente tenga una varita mágica y nos solucionen todos los problemas, y si nosotros no ponemos de nuestra parte es por gusto. Correcto, lo que pasa es que yo tengo confianza en mi gente, tengo confianza no en el gobierno, tengo confianza en nosotros. Entonces, y sí, la tengo, por más de que critiquen Ecuador, por más de todos los casos de corrupción, por más de los escándalos de la justicia o los escándalos de la Asamblea, yo sigo teniendo fe en nosotros, como país, como personas. Muy bien. Irene, Es una apuesta que le hago. Irene, que no perdonaría. Que no perdonaría. Sí. La deslealtad. Ya. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? Ayer puede ser, pero de emoción. Ya. Porque iba a tener Creo que, entrevista en cuando Mi fue Rancho. escogida, creo que también fue cuando fue escogida la nueva asamblea. Emoción de que iba a salir en Mi Rancho. Sí, exacto. ¿Cuál es su cantante favorito? Mi cantante favorito, no tengo cantante favorito. Ya. No hay uno que me... ¿No le que gusta me- la música? No, me encanta la música, pero no tengo uno solo favorito. Ya. ¿Qué ha hecho por amor? Perdonar. Ya. ¿Cuál es su amor platónico? Mi amor platónico, ya murió. Ah, ¿cuál era? Sí, no, eso se queda aquí. Ya, Esa sí no la doy. No se preocupe, me lo manda por mensaje. ¿Cuál es su apodo? Ajá. ¿Me puedo? Ire. Mucho también se Ire. Ya. ¿Qué alimento no puede faltar en su cocina? Arroz. Ya. ¿Qué hizo con su primer sueldo? Invitar a mi mamá a un viaje. Ya. Si no fuera economista, ¿qué le hubiera gustado ser? Soy analista política, no soy economista, Bueno, ya. por si acaso. ¿Qué le hubiera gustado ser? Psicóloga. Ya. ¿Qué opina de la política? Que es un bien necesario. Ya. ¿Dónde serían sus vacaciones ideales? Una cabaña con nieve. Ya. ¿Cuál es su serie de dibujos animados favorita? ¿Cuál es mi qué? Su serie de dibujos animados favorita. Tal vez Los Simpsons. Ya. ¿Tiene alguna manía? Sí, cada vez que tengo clases, necesito que todos mis alumnos saluden, necesito que todos mis alumnos se despidan. Ya. Y eso no es a lo que sinceramente, sí. ¿Qué es lo primero que le mira a un hombre? Los ojos. Ya. ¿Le gustaría hacerme una pregunta para que se desquite? No, estoy bien. Estoy bien. Estamos llegando a la parte final del programa. Muchísimas gracias. ¿Qué tal le pareció el programa? Me parece un programa absolutamente necesario. Ya. ¿Y qué tal le pareció mis preguntas económicas? Y bueno, sabiendo que no es mi fuerte y que me ha tocado prepararme un poco más que los otros programas que hago. No, fueron direccionadas, como un clavo, así. Ya. Qué bueno. Direccionadísimas. Y yo le agradezco porque si bien es cierto el tema agrícola no es su fuerte, también a usted le tocó prepararse un poco para estar aquí. Y le Sí, agradezco bastante. eso. Sí, no, y le agradezco de eso porque yo no preparo preguntas ni le envío preguntas a mis invitados. Es una conversación fluida, pero es necesario que sepamos un poco más de economía del sector agrícola y decir un poco más las cosas aquí, porque no se trata solamente de traer nueva tecnología, nuevos productos, nuevas semillas, sino también saber un poco manejar la economía
del país, de la economía familiar y la economía también de nuestros cultivos. Doctor, estamos llegando a la parte final. Dígame. Perdón, yo sí quisiera decir una cosa ahí. Yo no creo que, aparte de la economía, yo creo que más que eso de ahí es aprender cómo funciona tal vez o no sé si aprender, pero estar más inmiscuidos en cómo funciona la política, en el sentido de cómo se puede ejercer presión en la política como un grupo de presión importante y significativo, así como en su momento tal vez lo hayan sido los indígenas, como tal vez lo puedan ser, o sea, quienes incomodan el poder para que no se los pase no, o sea, nadie se los salte. O sea, yo creo que eso es lo más importante, no solamente, sí es muy importante el tema económico y digamos la planificación y demás, pero también cómo organizarse para poder tener representatividad y ejercer presión en el gobierno. Muy bien, doctora, estamos llegando a la parte final, su despedida. Eso fuera mi despedida. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No me queda más tiempo. Bendiciones a usted, a su familia, en su trabajo. La felicito porque siendo una persona muy joven ya viene saliendo de muchos medios de comunicación hablando de este tema que le apasiona el analista, analizar políticamente muchos sectores, analizar la economía del país, y lo viene haciendo bastante bien. Bendiciones a usted, a toda la gente que me está escuchando. No me queda más tiempo y si Dios quiere me escuchen la próxima semana. Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario, creado para fomentar el desarrollo del campo, bajo la conducción y dirección del ingeniero Jorge Pazmiño. Les esperamos en una nueva edición. Esto fue Mi Rancho. Mi Rancho. Amigo productor, la plaga Fusarium R4T es una amenaza para la producción de tus cultivos. Don Musacio te recuerda que solo Agrocalidad puede tomar muestras para determinar si la plaga está presente en tu finca. En la comunidad andina, todos somos agricultura. Cuidémosla. Más información en www.agrocalidad.gov.es. Alerta. Chemie del Ecuador te comunica que personas inescrupulosas están falsificando su producto BC1000. El producto BC1000 es de color ámbar, no es rojo, no es café, no es naranja. Ayúdanos a denunciarlos al teléfono 0990 90 26 16 o al 04 283 57 58. No te dejes engañar. Adquiere nuestros productos solo en distribuidores autorizados o directamente en Chemie del Ecuador. Quilol, cuida tu salud y la de tu familia. Limpia tus alimentos antes de consumirlos. Desinfección de manos, equipos y utensilios de cocina. Quilol es un extracto de semilla y pulpa de cítricos. Es bactericida, fungicida y antioxidante natural. Quilol, encuéntrelo en todos los Supermaxi e hipermercados El Coral. Contactos al teléfono 042-836-314 y al celular 0997-387-380. Quilol es bienestar y salud para tu familia. Biomex Plus, el escudo protector contra Fusarium. Biomex Plus, un producto de origen inglés con una nueva especie de Bacillus amyloliquefaciens, en sinergia con fósforo de alta concentración, potasio, zinc y manganeso, más la tecnología EVA de rápida asimilación, 100% patentada por Omex de Inglaterra. Biomex Plus promueve el desarrollo radicular, mejora la asimilación del fósforo disponible y protege a la raíz de fitopatógenos por acción de lipopéptidos que generan antibióticos naturales. Biomex Plus suprime las enfermedades causadas por hongos y bacterias de suelo. Recuerda, Biomex Plus, un producto inglés para proteger tu cultivo de banano contra el Fusarium. Trabajamos junto a ustedes para un Ecuador sin Fusarium, un producto de Agro Ecuador.
Fagro Ecuador, presente en el mercado desde el año 2008, ofreciendo soluciones sustentables para la agricultura orgánica, con vasta experiencia en manejo de suelos, enraizamiento, nutrición foliar, fungicidas, insecticidas, control de virus de los diferentes cultivos. Su misión, promover una agricultura sin residuos, con mayor rendimiento y sin contaminación. Fagro es agricultura orgánica, cobertura nacional. Contáctese al 0999 500 096, 0997 732 472 o al 07 413 8426.